Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tercera sesión de la unidad 1 de nuestra materia de psicología 1. Recuerden que estamos conociendo la psicología, estamos hablando sobre sus aspectos más generales. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cuáles son las áreas de trabajo de los psicólogos y habíamos señalado que generalmente el grueso de la población cuando piensa o se imagina en el trabajo de un psicólogo, siempre lo asocia con la clínica. Y la semana pasada habíamos identificado que el trabajo del psicólogo no se agota en esa área, sino que su campo de incidencia, su campo de trabajo, pues es bastante amplio. A los psicólogos los vamos a ver en el área educativa, identificando, buscando, experimentando, tratando de conocer cuáles son los procesos de aprendizaje que se dan en los individuos. Anteriormente era en niños, pero en la actualidad pues podemos hablar de que el psicólogo busca identificar los procesos de aprendizaje a cualquier edad. También vemos la intervención de los psicólogos en el área jurídica, cuando se necesita establecer un perfil psicológico, cuando hay alguna situación legal, alguna situación donde tiene que ver la justicia. Los psicólogos trabajamos, estudiamos el desarrollo humano para comprender cómo se da en las diferentes etapas de la vida de las personas para desarrollar, para conocer y desarrollar todas sus potencialidades. También un psicólogo tiene inserción en la psicología forense, tratando de identificar perfiles psicológicos muy semejante a lo que sucede, por ejemplo, en el área jurídica. Por otra parte, también lo vemos trabajando en las industrias, en el área organizacional, apoyando a los administrativos, apoyando a los contadores para potencializar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas. El capital humano, que muchas veces hemos hablado ya en otras materias de recursos humanos. Ahora bien, también se lleva a cabo una investigación psicológica que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en unos momentos. Tenemos el área de la psicología social, tenemos el área de la neuropsicología, que gracias a todos los instrumentos, a todos los artefactos que se han ido diseñando en los últimos años, pues esta ha venido a abrir sus puertas e identificar muchos temas de bastante interés, muchos temas muy importantes. Vemos al psicólogo dentro del campo deportivo, buscando también optimizar el rendimiento de los atletas en todo nivel. Vemos al psicólogo entendiendo cuáles son los mecanismos que conllevan a los clientes a consumir este o aquel producto, y es aquí en donde vemos la psicología del consumo. Y para terminar, como les decía, pues lo que más relaciona a la gente, la terapia, la psicología clínica. Sin embargo, ahora ya ustedes están en posibilidad de entender que la psicología abarca muchos aspectos. Es muy extensa su campo de acción. Y decíamos, dentro del ámbito de lo experimental, pues vamos a ver cómo ha ido avanzando nuestra ciencia a lo largo de los últimos 150 años. Bien, entonces entremos ya de lleno a nuestra tercera sesión, la psicología como ciencia y su método experimental. Es importante decir que la psicología está basada precisamente en el método científico para encontrar las respuestas a todas las preguntas, a todas las interrogantes que nos hemos ido haciendo en los diferentes campos que acabamos de mencionar.
Por lo tanto, la psicología va a incluir una observación cuidadosa que le permita identificar y conocer los diferentes fenómenos psicológicos. También va a ser una recolección de datos muy meticulosa y una vez que estos datos están a la mano, debe de haber un esfuerzo por explicar todas estas observaciones encontradas, mejor dicho, para desarrollar teorías que nos puedan explicar la causa y los efectos de los fenómenos psicológicos. Todo esto, por supuesto, yendo de la mano con la comprobación sistemática de las hipótesis. Recuerden ustedes que ya en la materia de biología hablamos de que una hipótesis es un supuesto. Es una idea que una ciencia determinada quiere comprobar, quiere conocer y es solamente una idea supuesta. Hasta el momento en que se valida, hasta el momento que se comprueba, pues ya vamos a llegar a un conocimiento y este es un conocimiento científico. Entonces, al igual que lo hace la biología, al igual que lo hace la ecología, las matemáticas y muchas ciencias, ciencias sociales y ciencias naturales, pues la psicología también va a utilizar entonces este método científico. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues buscando y recolectando toda la evidencia empírica posible, basada, como dije hace unos minutos, en una observación cuidadosa y además utilizando la experimentación. Los psicólogos nos vamos a valer de una gran variedad de métodos para estudiar la conducta y todos los procesos mentales. Cada método, por supuesto, tiene sus ventajas y, por qué no decirlo, también sus ventajas. Pero, ¿cuáles son estos métodos que vamos a utilizar en psicología? Bueno, vamos a ir identificando entonces varios de ellos. Vamos a empezar con la observación natural. ¿A qué nos referimos con la observación natural y cuándo se da esta observación natural? Bueno, la observación natural la vamos a utilizar para estudiar la conducta en escenarios naturales. ¿A qué me refiero con escenarios naturales? Por ejemplo, un salón de clases, por ejemplo, al interior de una familia. Ahí es donde estamos hablando de escenarios naturales, es decir, donde las personas se mueven cotidianamente. En tanto que existe una referencia mínima de cada investigador. El investigador debe de conocer ya de antemano, aunque sea mínimamente, cuáles son las condiciones de las circunstancias que va a estudiar. En algunas ocasiones puede ser que la conducta observada no sea tan precisa ni tan espontánea, pero el psicólogo debe de buscar estrategias precisamente para que esta observación sea lo más natural posible. Les comentaba en alguna ocasión, por ejemplo, si tengo la encomienda yo como psicóloga de observar qué es lo que pasa en el salón de clases de cuarto grado, no puedo pretender llegar en una primera ocasión y empezar a realizar la observación de lo que está sucediendo en el salón, porque obviamente yo soy un agente extraño y los niños, los pequeños, no se van a sentir a gustos en mi presencia. Entonces, lo que necesito es interrelacionarme con ellos. Y una vez que yo me vuelvo, digamos, parte del paisaje, parte de su cotidianidad, entonces los niños empezarán a comportarse como cotidianamente sucede. Y en ese momento es donde nosotros debemos de realizar esa observación precisa y espontánea. De lo contrario, lo que estamos observando puede no ser tan fidedigno.
Un segundo método de estudio dentro de la psicología es lo que vamos a llamar estudios de casos. Aquí los investigadores van a conducir un estudio de caso a profundidad refiriéndonos a la conducta. Puede ser de una persona en específico o de unas cuantas personas. Este método nos va a arrojar una gran cantidad de información detallada y descriptiva que nos va a ayudar a tener una hipótesis. En el cine existe una gran cantidad de películas que en su momento fueron estudio de casos. Es decir, cuando, por ejemplo, estudiamos la vida de un asesino serial, no estamos estudiando todos los asesinos seriales de que se conocen, sino solamente uno en particular. Y a partir de todo lo que hizo esa persona, nosotros podemos lanzar algunas hipótesis. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No vamos a generalizar, es decir, no vamos a decir que todas las personas que presenten esta o aquella conducta van a comportarse siempre de la misma forma, sino que en particular esta persona lo hizo así y que es muy probable que otras personas que compartan sus rasgos pueden también comportarse de esa forma. Tercer método de investigación con el que cuenta la psicología es el que vamos a llamar correlacional. Y correlacional hace referencia a la comparación o contrastación que hacemos entre varias circunstancias. Dos o más circunstancias que de alguna manera tiene una que ver con la otra. Ustedes en ecología están llevando a cabo ahorita una investigación, una experimentación correlacional. Ustedes quieren ver, ustedes van a ver de qué manera crecen diferentes frascos con relación a una variable, a una circunstancia en especial. Van a dejar pasar un tiempo, van a registrar o están registrando lo que va sucediendo y después van a comparar, van a contrastar. Bueno, pues ahí hay un ejemplo del uso de la correlacionalidad. Hay muchos métodos de investigación. Por supuesto, el que cuando decimos investigación, el primero que nos viene a la cabeza, pues es el método experimental, en donde se va a manipular sistemáticamente una variable. Una variable que vamos a llamar variable independiente y vamos a estudiar, vamos a observar o a identificar los efectos sobre otra variable, una segunda variable a la que vamos a llamar dependiente. La variable independiente va a ser aquella que no cambia, que siempre permanece constante. Por ejemplo, en su experimento de ecología son las semillas. Todos los frascos tienen semillas. Y las variables dependientes son aquellas que cambian. Unas semillas están a la luz, otras no, otras tienen agua, otras tienen exceso de agua, etc. Entonces, esa variable que cambia, que se transforma, es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la independiente. Y la independiente no depende de nada. La independiente es independiente. Es única en este sentido, ¿no? Y cuando se lleva a cabo este tipo de experimentos en psicología, se hace usando un grupo experimental de participantes y un grupo control para propósitos de comprobación. Por ejemplo, les voy a platicar que en Estados Unidos se empezaba a utilizar mucho una pulsera de imanes que prometía mejoras a los dolores
de columna y de mano, de brazo, de muñeca, mm, causados generalmente por pasar demasiado tiempo frente a una computadora y bueno, pues estar utilizando un mouse, estar dándole clics al ratón. Entonces, estas pulseras prometían mejorar esos dolores musculares debido por estas o causados a estas situaciones. Y para comprobarlo se llevó a cabo un experimento, obviamente como lo vemos aquí, un experimento en donde se pidió la colaboración de varias personas, pues, de tal forma que se formaron 3 grupos. Un primer grupo, bueno, la condición para pertenecer al experimento era precisamente que sufrieran dolores musculares, como decía yo, debido a pasar extremadamente mucho tiempo frente a la computadora, así como vemos en esta imagen. Entonces, ya que se tuvieron a los participantes, como esta señorita que vemos aquí, entonces se dividieron todos los participantes en 3 grupos. Un primer grupo que no iba a realizar, no iba a recibir, mejor dicho, no iba a recibir ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de medicamento, nada. Ese era precisamente nuestro grupo control. Se tuvo un segundo grupo experimental en donde se les daba a los participantes una pulsera que imitaba a la pulsera de imanes, pero que en realidad no era una pulsera de imanes, que en realidad no tenía imanes. Y el tercer grupo, el tercer grupo experimental tenía pulseras de imanes. Bien, antes de darles las pulseras se hizo digamos, como se le conoce como un pretest, es decir, una evaluación antes de, en donde se les pidió que mecanografiaran cierta cantidad de hojas en un tiempo determinado y luego se les preguntó cómo se sentían. Como la condición para pertenecer o para participar en este experimento era que sufrieran ese tipo de dolores causados por largas jornadas frente a una computadora, pues se observó que todos los grupos, que los 3 grupos o los participantes de los 3 grupos referían sentir esos dolores musculares en estas partes específicas del cuerpo. Es decir, todos estaban igual. Después recibieron la pulsera. Recuerden que les dije que el primer grupo no recibió absolutamente nada. Se les pidió nuevamente que hicieran un trabajo mecanográfico, que capturaran cierto texto y después se les volvió a preguntar cómo se sentían. Y el primer grupo, el que no tenía absolutamente nada, refirió que se seguía sintiendo mal, que le seguía doliendo la muñeca, el brazo, parte de la columna, etc. Es decir, reportaban las mismas dolencias que antes de, o que al inicio del experimento. Y llegamos al segundo grupo, al grupo que sí tenía las pulseras con imán. ¿Y qué fue lo que sucedió con este segundo grupo? Bueno, pues todos ellos reportaron al sentirse mucho mejor, que aun cuando habían hecho ese ejercicio de capturar información en la computadora, no se sentían mal, reportaban que el dolor de muñeca y el dolor de espalda habían desaparecido. Entonces, pues aparentemente podríamos haber dicho que
las pulseras de imanes sí servían para estas dolencias. Pero vamos a ver qué sucedió con el tercer grupo. El grupo que recibió pulseras que aparentaban ser de imán, pero que en realidad no eran de imán. ¿Qué sucedió? Bien, pues resulta que este tercer grupo, después de haber hecho la segunda prueba, después de haber trabajado, de haber capturado texto, reportó también una eliminación sistemática de sus dolencias. Es decir, gracias a esa pulsera, que no era de imanes, también se sentían muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad la mente es prodigiosa. Estas personas estaban verdaderamente convencidas de que esa pulsera de imán, falsa o verdadera, les iba a ayudar a contrarrestar sus dolencias. Y efectivamente, así fue. Entonces, imagínense esa situación. Bueno, pues este es uno de los muchísimos ejemplos que podemos dar acerca de cómo se llevan a cabo estos experimentos en psicología. Pero, a lo largo de todos estos años, llevando a cabo precisamente todo este tipo de investigaciones, se ha encontrado que se deben de aplicar ciertos principios éticos a las personas, o más bien en las investigaciones, porque estamos trabajando con personas, con seres humanos. Entonces, una institución norteamericana, cuyas siglas son APA, porque su nombre es algo así como Asociación Psicológica de Psicología, Asociación de Psicología Aplicada, perdón, ha establecido que los psicólogos deben de tener todo un criterio ético cuando estás realizando experimentaciones. Y esto es porque, pues en los años 50, en los años 60, todavía en algún poco, al principio de los años 70, se llevaron a cabo muchas investigaciones que dejaban mucho que desear, que dañaban a los involucrados en estas experimentaciones. Vamos, que no se les daba un trato humanitario. Entonces, a partir de ahí se llevaron a cabo varias reuniones, se establecieron cierto número de protocolos para establecer principios que la psicología o los psicólogos investigadores deben de tomar en consideración a la hora de hacer investigación. ¿Y cuáles son estos principios? Bueno, dice aquí, el compromiso con el conocimiento científico tiene que ver mucho con la compensación de las personas. Si alguien va a participar en una investigación, los investigadores están obligados a retribuirlos de una o de otra manera. Otro punto importante, nos establece una serie de principios. 5 principios, si no me equivoco, que se manejan como base fundamental dentro de la ética en la investigación. Este primer principio, es nombrado como principio de beneficencia y no de maleficencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona o un grupo de personas son sometidos a una experimentación, estos deben de verse beneficiados de una o de otra manera. Es decir, deben de sacar un provecho. Y también no ser dañados. Ese es un punto importante. Y a esto se refiere este segundo apartado de no maleficencia. Él o las personas que participan en un experimento psicológico no deben, bajo ninguna circunstancia, verse dañados. O sea, no solamente es que no se dañen, sino que además se les beneficie de una o de otra manera. Y se puede hacer una retribución económica, tal vez, aunque la manera de beneficiar puede ser varias, pueden ser varias maneras.
Llegamos así entonces al principio B, que es el principio de fidelidad y responsabilidad. Y este principio de fidelidad y responsabilidad tiene que ver con el psicólogo. Debemos de ser claros con los participantes. Nosotros debemos de decirle a los participantes con exactitud qué es lo que van a hacer, a qué se van a enfrentar y no podemos mentirle. Muchos había argumentado que si se les decía a los participantes qué es lo que iban a hacer, pues los datos se iban a sesgar. Es decir, por ejemplo, en el experimento que les platiqué hace unos minutos, si nosotros, o bueno, más bien si los investigadores le hubieran dicho a los participantes que la pulsera era imitación, que la pulsera verdaderamente no era de imanes, seguramente ellos hubieran reportado que se seguían sintiendo igual de afectados. Y precisamente por eso entonces los psicólogos argumentaban que no debía de decírselas. Sin embargo, a partir de los años 70 y a partir de los años 80, se estableció este código de ética para las investigaciones psicológicas y hoy por hoy está establecido que debemos decirle a los participantes con exactitud a qué se refiere el experimento o qué se va a hacer en el experimento. No podemos engañarlos. Y esto conlleva obviamente una responsabilidad por parte del psicólogo. Otro principio importante es el principio de integridad, es decir, buscar proteger en todo momento al participante, aunque le hayamos dicho qué es lo que esperamos al participante y él haya aceptado. Si nosotros vemos que esto está afectando a la persona, entonces debemos de tener y cuidar su integridad personal. Y por último, el principio de justicia. El principio de justicia que pues nos habla precisamente muy de la mano con este punto, que debe de haber un pues, beneficio para los participantes. Entonces, si se rompe con esta situación, estamos hablando de una investigación que no está siendo ética y que pues no tendría razón de ser. El último principio es el principio del respeto por los derechos y la dignidad de la persona. Si estamos menoscabando la dignidad de la persona, tampoco es justo que se realice ese experimento. Por ejemplo, hacia los años 60, nuevamente en Estados Unidos, se realizó un experimento médico. Este no era psicológico, esto era médico, pero finalmente nos ayuda a ilustrar la situación. Con unas personas que sufrían de cierta enfermedad, ahorita no recuerdo cuál era, creo que sífilis, era una enfermedad para la cual ya existía cura desde ese momento. Sin embargo, los doctores no medicaron a los participantes porque querían ver qué es lo que sucedía con ellos si no recibían el medicamento. Pero resulta que estos participantes pertenecían a la etnia africana, común y mal llamadamente negros. Fíjense ustedes, ahí fue una completa violación al respeto de sus derechos humanos. No fueron tratados como seres humanos. Recordemos, o no sé si ustedes sepan, que en Estados Unidos, sobre todo desde antes de los años 60, antes de los años 70, existía pues una gran
maltrato hacia las personas de esta etnia, derivado de muchos prejuicios por parte de los norteamericanos blancos. Y pues bueno, entonces se llegó a la conclusión de que repetir este tipo de circunstancias no tiene absolutamente nada de dañar. Estamos aquí, este principio A, y sobre todo por razones de etnia, de género, etcétera, pues es precisamente no respetar sus derechos humanos. Entonces, hoy por hoy, cualquier investigación, experimento psicológico, no puede dejar de lado el respeto a los derechos de dignidad de los seres humanos. Tenemos otro tercer ejemplo. Este sería el tercer ejemplo acerca de qué es lo que sucede cuando el psicólogo no es ético en su trabajo, ¿no? Tenemos el experimento Milgram. Este es un experimento que se lleva también en Estados Unidos en los años 60 y que precisamente a raíz de él, pues es que muchas agrupaciones, muchas sociedades de psicólogos se levantan en contra de este tipo de experimentos y se buscan se busca reglamentar todas estas experimentaciones. Pero ¿en qué pero ¿en qué consistía el experimento Milgram? Bueno, igual, de la misma forma, se publicó una convocatoria en donde se solicitaba participantes para este experimento. Cuando ya se tuvo a los participantes, se les explicó que iban a participar en un experimento para medir los efectos del castigo. ¿Qué es lo que sucedía cuando las personas recibían castigo? Más adelante, cuando veamos los diferentes tipos de psicología, vamos a hablar de qué es el castigo en términos psicológicos. Bueno, ok, entonces a los voluntarios se les decía que ellos iban a ser maestros. Ellos iban a hacerle una serie de preguntas a otras personas que iban a ser llamadas alumnos. Los alumnos, al igual que ellos, que los maestros, se suponían, ojo aquí con lo que estoy diciendo, se suponían que también iban a ser voluntarios. Se suponía que iba a haber dos tipos de voluntarios. Voluntarios que iban a fungir como maestros y voluntarios que iban a fungir como alumnos. Entonces, el maestro, bueno, también había un investigador que obviamente le daba las indicaciones al maestro. Y dentro de esas indicaciones se señalaba al maestro que le iba a hacer una serie de preguntas al alumno y que cuando el alumno contestara mal, observen aquí, iba a apretar una serie de botoncitos, y cuando contestara mal, entonces el maestro le iba a dar una descarga eléctrica que iba a iniciar desde muy leve, unos cuantos watts, hasta descargas muy elevadas de hasta más de 300 watts, es decir, ya descargas muy, muy fuertes, ¿no? Si el alumno contestaba correctamente, pues obviamente no se le daba una descarga. Ahora, como ven en la imagen, el alumno en realidad era un cómplice. Era una persona que ya sabía qué es lo que iba a suceder. Él sabía, el alumno, es decir, el cómplice, sabía que cuando el maestro diera una descarga, en realidad no iba a haber descargas altas, pero él tenía que fingir
que estaba recibiendo descargas cada vez más altas. Y de hecho, se equivocaba a propósito. Tenía errores a propósito para que el maestro le diera descargas. Entonces empieza el experimento, el maestro empieza a hacer las preguntas, el alumno contesta erróneamente, recibe una primera descarga, muy leve, de repente solo se mueve. Segunda pregunta, la descarga ha aumentado de watts, de potencia, y cada vez son más los movimientos y el dolor que el alumno supuestamente, porque acuérdense que es un cómplice, supuestamente está recibiendo. Llega un momento en donde los voluntarios se sienten incómodos con esa situación, de tal forma que le piden al investigador parar el experimento. Dicen que ya no quieren participar, pero el investigador los instiga, es decir, les incita, les presiona para que continúen adelante con el experimento y entonces el maestro sigue haciendo preguntas, el alumno sigue contestando inadecuadamente, por lo tanto sigue recibiendo sus shocks, sus descargas. El maestro, el voluntario en realidad, está empezando a tener fuertes crisis de ansiedad porque él ya no, bueno, se observó que la mayoría, porque estos fueron varios, aunque lo estoy hablando en plural, en realidad fueron varios. Se empezaba a observar que los alumnos, los maestros en un momento determinado ya no querían continuar con el experimento. Y sin embargo, a pesar de que ellos sabían que estaban generándoles dolor a los alumnos, continuaron haciendo. Cuando termina el experimento, y aquí es en donde entra esta falta de ética, cuando termina el experimento, pues los voluntarios están verdaderamente mal porque saben que han hecho algo indebido y sin embargo no se detuvieron. Aquí los investigadores reales se dieron cuenta de que lo propenso que somos los seres humanos a actuar incorrectamente, aunque sepamos que no se debe hacer, como actuamos incorrectamente cuando estamos bajo presión de alguien, sobre todo que denota cierta autoridad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Recuerden que hace unos minutos hablábamos de este principio de no maleficencia, ¿no? Beneficencia y no maleficencia. Entonces, yo les decía, las personas que participan en un experimento deben de obtener un beneficio, pero también no deben de ser dañados. Y aquí estos participantes fueron, vamos a decirlo así, torturados psicológicamente al obligarlos a hacer algo que ellos no querían y que sabían que estaba mal. Pero, sin embargo, se descubrió que las personas tendemos a hacer cosas negativas si nos incitan a ellas, ¿no? Finalmente, aquí lo que a nosotros nos interesa es identificar qué sucedió con estos pobres voluntarios en ese experimento. Y es precisamente lo que entonces ahora se busca que no se caiga en esta situación. Por eso yo decía hace ratito, hoy por hoy, pues hay ya códigos éticos para los psicólogos, es decir, códigos muy específicos para conducirnos de cierta manera cuando se está llevando experimentación. Muchas personas citan este pensamiento de Aristóteles, ¿no? Nos dice Aristóteles, ocultar la verdad no es malo si el fin que se persigue, si el fin que se persigue es bueno. Bien, pues hay muchas personas que obviamente están en desacuerdo con Aristóteles, al menos en términos de experimentación psicológica,
no se ha llegado a la conclusión de que no se debe de ocultar la verdad, aun cuando esto interfiera con los resultados que podemos encontrar los psicólogos. Y bueno, ya para cerrar este tema, solamente señalar que allá hacia los años 70 y los años 80, a partir de ese momento se han ido estableciendo diferentes códigos de ética, se han tenido diferentes reuniones. Una de ellas, por ejemplo, es esta llamada Declaración de Helsinki, que es una ciudad que se encuentra en un país que se llama Finlandia, allá en Europa, Europa del Norte, y que en esta declaración de Helsinki, en esta mesa de trabajo, se llegó, digamos, a esta conclusión, ¿no? En la investigación en seres humanos, los intereses de la ciencia y de la sociedad no pueden anteponerse al bienestar del individuo, como este experimento que les decía con estas personas de raza negra que no recibieron la medicina pese a que ya existía. Por supuesto que los resultados iban a traer beneficios a la sociedad y a la ciencia, pero se dañó a las personas en su bienestar individual. Entonces, para concluir este tema del día de hoy, hay que señalar que si a la persona individual o al grupo que está participando en el experimento se le daña, se debe priorizar su bienestar, aunque se pierdan descubrimientos que beneficien a la ciencia y a los demás seres humanos. Y me parece justo. ¿Qué piensan ustedes? Bien, les agradezco mucho su atención. Les pido por favor que nos conectemos vía Zoom. Gracias por su atención.